Hola Antoñito, buenas tardes de nuevo. Continuamos hablando de tu vida, Antonio. Antes hemos hablado de tu vida hasta los 7 años, hasta que os marchasteis de casa de tu tía. Cuéntanos, a partir de ese momento, ¿qué pasó? A partir de ese momento teníamos que ir a Córdoba, que allí tenía algunos familiares que daba asco, más bien que alegría, y tuve que pedir por el camino porque mi hermana... Que os fuisteis andando, ¿desde dónde os fuisteis andando? Desde Ovejo. Desde Ovejo hasta Córdoba andando. Sí. ¿Ibais tu madre, tu padre? No, íbamos mi hermana y yo solito. Yo con 5 o 6 años, que no tenía más de 6 años. ¿Y tú? Y yo. ¿Y tus padres dónde estaban? Mis padres en la cárcel. En la cárcel. O sea que con tu hermana te fuiste a casa de tu tía. No, a casa de mis primos. A casa de tu tía de Ovejo, y ya de allí, como tu tía os echó, os marchasteis a Madrid, andando. Sí. Y por el camino dices que tuviste que pedir. Claro, porque mi hermana tenía hambre y... Tú eras el pequeño y a ella le daba vergüenza, ¿no? Y a ella le daba vergüenza y yo pedía. Y me acuerdo que en el Cerro Muriano fui a una pescadería. Y le dije a la pescadera, buenos días, ¿qué te pasa? Mira, que vengo pidiendo para mi hermana, porque a mi hermana le da vergüenza pedir. Y ella tenía unos 14 años. No tendrías 14 años. Ella. A ella 14, vale. Y a mi hermana le da vergüenza. Y cogí y me dio 3 o 4 sardinas. Muy bien. Y a mí las sardinas no me gustaban de aquella porque me daba mucho asco. Pero te las comiste. Yo no. No. Se las di a mi hermana. Pero aquello y algún pedacillo de pan que tendríamos por allí, pues era bastante. Y de allí, de Cerro Muriano, quiero recordarme que nos fuimos a Córdoba en el tren, que viene de Bermé. Venía de Bermé. De Belmed. Sí, de Bermé y de... Y en Cerro Muriano cogisteis el tren hacia Córdoba. Hacia Córdoba. Esto, yo muy pequeño. Y allí en Córdoba me puse a pedir para mi hermana y para mí. Y yo no sé lo que me pasaba, que como era tan pequeñillo y estaba tan mal, me daba todo el mundo. Te veían y les dabas pena y te daba todo el mundo, ¿no? Todo el mundo me daba. Y yo no pido para mí, yo pido para mi hermana, que a mi hermana le da mucha vergüenza y no sé qué voy a hacer, y tengo que pedir para ella, porque le da mucha vergüenza. Y ella tenía 14 años, era preciosa, era lo más bonito que había por aquellas épocas de niña. Y es verdad lo que yo digo. Y mi hermano, no sé con quién estaba, otra familiar. Que se había quedado con abuelos o no, con otra gente, abuelos no. O sea, que os separasteis. Cuando tus padres estuvieron en la cárcel, tú con tu hermana por un lado, sí, y tu hermano por el otro. ¿Y en Córdoba qué pasó? Y en Córdoba me puse a pedir. Y me coloqué y fui a una señora, y estando pidiendo conocí a una señora que mi madre le hacía las combinaciones, Le cosía la ropa y... No, que hacía combinaciones de seda. Ah, muy bien. Y le cobraba muy caro. Y no a ella sola, a mucha gente. Y dice... Y yo había ido una vez con mi madre. Y me preguntó, dice, ¿y tu madre? Digo, oh, mi madre está en la cárcel. Oh. ¿Y tu padre? También. También. Y entonces me dijo, venga,
vente para mi casa. Y me llevó a su casa. Dice, ahora ya me haré con tu hermana, para cuando a ti te metas en un colegio, colocarla a ella también. Y aquella señora era lo mejor que yo me había tropezado en mi vida. Siempre hay alguien bueno que te encuentras, ¿verdad? Y era de Acción Católica. ¿Y cómo se llamaba esa señora? María Fernández Andrada. María Fernández Andrada. Fernández. Muy bien. Y vivía en la calle Alfonso XII o por detrás. En Madrid. Su marido, no, en Córdoba. En Córdoba. Su marido era capataz de teléfono, que en aquella época ganaba 8 o 10 mil pesetas, cuando yo tenía pues 6 o 7 años. No, tenía 7 años todavía, porque yo nací en el 36 y no tenía 7 años. Bueno. No se había pasado tanto tiempo. ¿Y qué pasó con esta señora? ¿Te recogió en su casa? Y esta señora me recogió en su casa. Me tardó un mes. Y no sé si a mi hermana la llevó a otra casa de otro amigo de Acción Católica. ¿Para que trabajara allí? No, para que trabajara no. Para meterla en un colegio. Muy bien. Porque a mí me habían metido, a mi padre lo había metido en la cárcel, a mi madre también. ¿Dónde están los hijos de puta que tenían que meter a mi madre en la cárcel, que era una santa, y a mi padre también? Y lo echaron sin juicio y sin nada. Ahí por el alma que lleva la abuela, que lleva el abuelo, pero... Y dejando a 3 hijos medio huérfanos. Y 3 hijos huérfanos, 3 hijos. Porque te meten en la cárcel a tus padres, pues te quedas como huérfano. Y a Ángel Custodio lo metieron en la cárcel. Pero yo creo que alguna farsa tuvo que haber, y alguna cosa mala tuvo que haber, porque a mí me destrozaron la familia. Me la destrozaron simplemente. ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste en casa de esa señora mucho tiempo? Yo me metieron en un colegio, en un refugio, primero, y después me llevaron a la calle Arma. ¿Y allí qué había? Un colegio de huérfanos de padres, Vale. Pero eran muy viejos, algunos de 20 años, que ya trabajaban y otros con menos, y yo qué sé. De allí... ¿Y allí cuánto tiempo estuviste? En la calle Arma estuve 3 o 4 meses. Y de allí me llevaron y había, el cura que había allí se llamaba don Juan Font. Y era el secretario del obispo. Y yo, por aquella época, me enfadaba mucho con un niño que se llamaba Dandy. ¿Cómo? Dandy. Dandy, un niño. Sí, no, como yo. De tu edad, así 7 Sí. añitos. Y me dice, tú, Aguilucho, y me empezó a decir Aguilucho. Y yo al niño aquel casi le podía, porque yo era fuertecete, yo era muy rígido, yo era malo también. Un travieso, travieso. Y claro, salí corriendo detrás de él y salió corriendo para allí, para el comedor. ¿Y qué pasó? Y yo cogí un tenedor y hice ¡pim! y se lo Iba lanzó. el tenedor pim, pam, pim, pam. ¡Ah! Y se le clavó en la misma... en la pierna, en la pantorrilla. En la pantorrilla. Y yo llegué y se lo saqué y le di un abrazo, que yo que no podía hacer otra cosa. ¿Yo qué le voy a hacer? Que Si tampoco, que lo hiciste sin querer, vamos. ¿Y qué pasó? ¿Y por culpa de eso qué pasó? Y entonces era sábado, y aquel sábado me confesó el cura. Y piensa lo que pasa, el cura me dice, ¿qué pasa, Aguilera? ¿Qué pasa?
ahora ese niño, que es normal. Que me llama Aguilucho. Sí, y me dice, sí, que es malo, sí, pero tiene que haber malo. ¿Y qué ha pasado? Que le tiré el tenedor, que yo que no pensaba que le iba a tirar. Conforme iba corriendo, iba el tenedor saltando, tin, tan, y la ha saltado y le ha dado en la pantorrilla. en una pantorrilla. Lo he cogido, le saco el tenedor, le he dado un abrazo, pero yo no podía hacer nada más que eso. Dice, ahora, pues nada, pues ahora, reza un Padre Nuestro y 2 Aves María y ya está. Y ya está, muy bien. Pero con aquel cura, había uno que iba yo con él, y era un cura muy bueno, y todos los días que íbamos a misa, a hacer misa, allí cerca de Santa Marina o por allí, y yo no hacía nada, yo no hacía misa ni nada, pero como a los 3 meses me llevaron a Almodóvar del Río. ¿Por qué allí que había en Almodóvar del Río? Había un colegio ya de niños pequeños, de niños más grandes, de 12 o 13 años. Vale. Y ya me metieron allí. Y allí ya tendrías unos 8 añitos, ¿eh? Cuando te metieron. No tenía tanto. Sí, porque hasta los 7 hemos contado antes. Cuando te fuiste... No llegaba. Bueno, cuando me fui de allí, tenía 9 años. 9 años, vale. Desde el colegio ese, ¿no? Que te pusieron. Desde que me fui allí tenía 9 años, porque me pusieron unas inyecciones de calcio, porque yo estaba muy débil. ¿Y te tuvieron que poner vitaminas y calcio? Sí, y cuando salió mi padre, es que salió antes que mi madre, porque mi madre tuvo 2 años y medio y mi madre 2 años. ¿Y cómo se encontraron? Y os encontraron a los 3? No, me encontraron a mí solo. ¿Y a tu hermana no la encontraron? Ya después, cuando salió mi madre, cogió a mi hermana, sacó a mi hermana la primera. Y luego a tu hermano. Y luego buscó a mi hermano y ya lo juntó a los 3 hijos, menos a mí. A mí me dejó en el colegio de Almodóvar del Río. ¿Tú te quedaste en el colegio? Sí. ¿Y los otros 2 se fueron con ella? Y fue mi padre a verme, pero en el año 1948 se cayó la cueva donde vivían en el Carpio. Vale, o sea, tu madre, tu hermano pequeño, Custodio, y tu hermana... Ha cogido mi hermano pequeño... Y tu madre estaban en la cueva y tú estabas en el colegio. Y yo estaba en el colegio. Y tú en el colegio tenías 11 años. No, 9 años. 9 años en ese momento. Y entonces... Y vivían en una cueva. Y vivían en una cueva. Y entonces ocurrió que esa cueva... Se cayó la parte de la fachada sin saber. ¿Por qué? Porque aquella cueva llevaba tiempo hecha y... O sea, a lo mejor un movimiento de tierra o cualquier cosa. No sé, no quiero decir nada. No sé. Y una vez que se cayó... Yo sí que no sabía nada. Y mi padre, como ya no tenía nada que hacer... Pero bueno, se cayó y ¿qué te pasó? ¿Murió tu hermana? Mi hermana, mi madre y mi tu hermano. Después. Y fueron los 3 en una sola caja. Y los enterraron. ¿Y los enterraron en dónde? En el Carpio. En el Carpio, vale. Y tú estabas en el colegio y te enteraste estando en el colegio, ¿no? Sí, ya allí hicimos la novena, que le hacíamos a todo el que le pasaba una desgracia. Vale, pues hasta aquí... Hasta tus 9 años de edad, después de haberse muerto tu madre, tu hermana y tu hermano, terminamos este vídeo y continuamos con el siguiente. Vale. Despídete de los seguidores, que les va a encantar. Adiós. Adiós, que os vaya bien.